Ejercicio número 10. Determine la magnitud de la fuerza presente en el pasador situado en A y el cable BC necesaria para soportar la carga de 500 libras. Ignora el peso del pescante AB. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre sobre la barra, colocando apropiadamente la fuerza, su ubicación de una manera correcta y los ángulos que forman dicha fuerza. Para esto vamos a calcular algunos ángulos importantes, sobre todo el ángulo que forma la tensión de la cuerda con la barra. Recuerde que este ángulo es 22 grados porque estos par de ángulos son alternos internos. Ahí se forma un triángulo, como el ángulo este es de 35 grados, así que vemos que el ángulo que forma la tensión de la cuerda con la barra es de 13 grados. Con ese ángulo presente podemos determinar, por ejemplo, el brazo de palanca correspondiente a la tensión de la cuerda. Ahora dibujemos la fuerza que actúan sobre la barra. La tensión esta equivale al peso de la carga, que es de 500 libras según los datos del problema, la tensión de la cuerda y la fuerza que ejerce el pivote sobre la barra en el punto A, el cual hemos dibujado sus componentes horizontales y vertical de esa manera. La componente horizontal de la fuerza que el pivote le ejerce a la barra en el punto A está dirigida hacia la derecha para contrarrestar la tensión de la cuerda de la componente en X que va a la izquierda. Lo mismo, como el peso de la carga va hacia abajo, la tensión de la fuerza vertical está dirigida hacia arriba. Estas son todas las fuerzas que actúan sobre la barra. Ahora vamos a aplicar las condiciones de equilibrio rotacional. Lo vamos a hacer paso a paso. El torque, por ejemplo, producido por el peso de la viga es cero porque la viga es de peso despreciable, como lo dice el enunciado del problema. La tensión de la cuerda, hay una fuerza que está dirigida hacia abajo, produce un torque que es horario, es decir, que va entrando al plano de la pantalla. Estamos midiendo el torque en el punto A, dado que ahí solamente hay dos componentes, la en X y Y, que no conocemos. Ahora, ¿por qué el torque producido por el peso de la carga es este valor? Muy sencillo. Primero trazamos una recta que contenga el vector. A esta recta se le llama la lineación de la fuerza de 500 libras. Luego de eso, vamos a trazar un segmento que va desde el punto A, donde estamos midiendo el torque, a la lineación perpendicular a la lineación, una recta perpendicular a la lineación. A esa recta se le llama el brazo de palanca correspondiente al peso de 500 libras. Aquí se forma un triángulo rectángulo, el cateto adyacente al ángulo de 35 grados representa el brazo de palanca y la hipotenusa es L. Por lo tanto, el brazo de palanca correspondiente al peso de 500 libras es L coseno de 35 grados. Vamos a calcular el torque o el momento de torsión de la cuerda es antihorario, es decir, saliendo del plano de la pantalla, medido con respecto al punto A, cuyo valor es este. Lo primero que tenemos que identificar cuál es el brazo de palanca correspondiente a la tensión de la cuerda. Ya sabemos cuál es la lineación que contiene a la tensión de la cuerda. Se traza ahora un segmento que va desde el pivote a dicha alineación, la perpendicular. Ese sería el brazo de palanca correspondiente a T. Ahí se forma un triángulo rectángulo. El brazo de palanca sería el cateto opuesto al ángulo de 13 grados. En este caso sería la hipotenusa, que es L por seno de 13 grados. Entonces, el torque producido por el eje sobre la grúa, aquí están las dos componentes horizontales y verticales, no ejercen torque porque no tienen brazo de palanca, por lo tanto su torque neto es cero. Así que el torque neto que actúa sobre la viga medida en A es igual a cero. En este caso sería el torque producido por el peso de la carga y el torque producido por la tensión de la cuerda. Esa suma es igual a cero. Nótese que no necesitamos para nada el valor de la longitud del pescante o de la barra. Se cancela y de aquí podemos calcular el valor de la tensión de la cuerda, que es ese que aparece en pantalla. Ahora nos falta calcular la fuerza que el pivote le ejerce la barra en el punto A. Para eso vamos allá a las componentes horizontales y verticales. Con el valor de la tensión de la cuerda ya calculado ahorita, de acuerdo con la condición de equilibrio rotacional, ahora vamos a calcular las componentes de la fuerza horizontal y vertical utilizando la condición de equilibrio traslacional. En este caso, la sumatoria de las fuerzas en Y igual a cero. Para eso vemos que la tensión de la cuerda tiene una componente horizontal que es negativa y una componente vertical que está dirigida hacia abajo, el cual lo vamos a considerar negativo. Como vamos a calcular la componente vertical, entonces hay tres componentes verticales. Una debido a la componente vertical que ejerce el eje sobre la barra en el punto A, que está dirigido hacia arriba, la componente de la tensión de la cuerda que es hacia abajo, en este caso sería TC922, el peso de la carga que cuelga sería de 500 libras.
Como ya tenemos la tensión de la cuerda, lo reemplazamos en esta última expresión y podemos calcular la componente vertical, que es el valor ese que usted observa ahí en la pantalla. Nos falta calcular la componente horizontal. Para eso hallamos la sumatoria de la fuerza en X igual a 0, el cual solamente hay dos, una debida a la componente horizontal del pivote sobre la barra que está dirigida hacia la derecha, la consideramos positivo, y la componente horizontal de la tensión de la cuerda, que como es adyacente al ángulo de 22 grados, por eso usamos la función trigonométrica coseno. Nos da como resultado este valor que está aquí resaltado. Como tenemos la tensión de la cuerda, al reemplazarlo aquí en esta expresión, nos daría la componente de la fuerza vertical. La fuerza neta ejercida sobre el eje en la viga en el punto A está dado por Pitágoras, porque ya tenemos la componente horizontal y vertical. Al reemplazarlo nos daría que el eje le ejerce a la viga en el punto A una fuerza dada por 2061.37 libras.